Hoy es miércoles cuando hablamos de política, sociedad y opinión pública con expertos en estos temas. Y saludo desde aquí a Roy Campos, director de Consulta Mitowski, a Francisco Abundis, director asociado de Parametría, y a Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto ver también que están plenos de salud. Y hay un tema que llama mucho la atención y que ha sido muy contrastante. No lo habíamos visto a lo largo de todo el sexenio. El presidente está confinado en la residencia oficial de Palacio Nacional y en el otro extremo de Palacio Nacional está el Salón de la Tesorería, ahí junto a la Secretaría de Hacienda, en donde toda esta semana se ha realizado la mañanera sin el presidente López Obrador. El presidente decidió que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por el cargo que es, digamos, la jefa del gabinete del presidente López Obrador, lo supliera en esta comparecencia pública. Él está realizando las funciones de gobierno desde el confinamiento, pero este espacio en particular no quiso que se cancelara. ¿Cómo podemos interpretar esta decisión del presidente López Obrador para mantener la mañanera, Roy? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta no es la mañanera. Esta no es la mañanera que prohíbe el INE, por ejemplo. Esta no es esa mañanera que conserva una narrativa, que es lo que hace la mañanera tradicional del López Obrador. Porque si vemos el objetivo de la mañanera, el objetivo no es informar, el objetivo es mantener la permanencia de una narrativa construida y que todos los días se ratifica. Esta es una mañanera en donde simplemente se ocupa el mismo espacio, los que hablan, no es que se fuera López Obrador, pero a la hora de las respuestas, a la hora de las preguntas, no es la mañanera tradicional. Entonces, la decisión de López Obrador de mantenerla es para no perder el espacio, no perder la costumbre, que no se diga que la mañanera es él, sino que la mañanera es el espacio de su gobierno para informar, un poco la defensa que él hace de la mañanera, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que López Obrador simplemente dice que siga la mañanera. ¿Por qué? Porque es el espacio para informar, aunque en la realidad eso no es el objetivo. Jorge, ahora estamos viendo, hago eco, me sumo a lo que menciona Roy, pues una mañanera muy descafeinada. ¿Cumple qué propósito mantener la mañanera descafeinada, Jorge? Pues básicamente es una suerte de institucionalización, lo que se busca con ello, pero el objetivo último, que es fijar la agenda, pues creo que no se está cumpliendo. Y por fijar la agenda no quiero, y ahí estoy un poco en desacuerdo con Roy, no es mantener una narrativa. Creo que quizá algo que ha caracterizado a la mañanera es que cambiamos de narrativa, siempre nos andan cambiando los temas, se fijan diferentes asuntos en la opinión pública, y ese creo que es su fin primario, ¿no? Y creo que en ausencia del presidente pues es muy difícil cumplir con esa función. Oye, Jorge, como abogado del diablo, ¿no la narrativa del presidente es cambiar la narrativa en función de sus intereses y objetivos inmediatos? Coincido contigo. Creo que si juzgamos por los hechos, esa es parte de, ¿no? Es la definición de la agenda, aunque eso implique cambiar de tema de un momento a otro, y por ello es solamente él quien lo puede realizar, porque él se saca, digamos, de la chistera temas que otros funcionarios no se atreverían a mencionar, ¿no? Hablar de temas de corrupción del pasado o de modificación en políticas públicas. Solamente él, digamos, tiene la autoridad para tomar ese tipo de decisiones. Bueno, sí, se ha visto un poco, pues se ha visto menos virulenta la mañanera, es un poco anticlimático, y en ese sentido, Paco, te pregunto, ¿y qué impacto puede tener este ejercicio matutino en la opinión pública frente a lo que habíamos visto? Yo creo que perdemos básicamente el mensaje presidencial, que no, digamos, este formato de
mañanera no lo habíamos visto. No te voy a dar el mejor ejemplo porque no es comparable, pero recuerdo que en 2005, cuando era jefe de gobierno y dejó de estar en la mañanera en absoluto, recordarás que lo hizo como jefe de gobierno durante prácticamente todo su periodo. Cuando paró en 2005, su visibilidad y su imagen empezó a caer, lo cual se me hace pues un dato interesante. No es comparable con esto porque no está ni al final de su administración. En ese momento también tenía enfrente algo como el desafuero. Es difícil medir cuál fue el efecto para que cayera su imagen o su visibilidad, pero yo creo que al perder el mensaje político, que es finalmente lo que hace que se replique la mañanera durante todo el día, lo que medimos más o menos al inicio, digamos, de su administración, es que cerca del 80% de la gente estaba de acuerdo con esa conferencia, pensaba que era informativa, pero menos del 55% decía haberla visto. Probablemente ese número ya aumentó. Creo que el efecto más importante que está perdiendo es el de la réplica de lo que se dice en la mañanera, porque ningún otro vocero el impacto, la resonancia que tiene el presidente. Entonces, perdemos el mensaje político, perdemos el giro, el cambio de agenda. Él, en lo personal, creo que pierde visibilidad y, nuevamente, no es un ejemplo comparable, pero visto en 2005 sí fue muy notable cuando él salió del aire. Serán un par de semanas, ya van 3 días, unos 11 días más, y el presidente quizás en 15 días, 16 días, vuelve a estar ahí en ese espacio. Pero les pregunto, y yo quisiera hacerles la pregunta, que nos permitieran ir a un corte y al regresar continuaríamos. Esto que estamos viendo, ¿no le genera una muy buena empatía al presidente? Porque al final de cuentas, si yo estoy en la calle y veo al presidente, digo, pues en principio el presidente es exactamente como yo, él corrió los mismos riesgos que corro yo, a él le tocó, yo me voy a cuidar para que no me toque, pero es igual. Esto no ayuda, y esa es la pregunta que dejo, ¿no ayuda también de manera indirecta, inesperada, a fortalecer esta imagen que ha construido a lo largo también, o que ha reforzado con su narrativa de que todos somos iguales? ¿Les parece bien ir a este corte y regresamos con esta provocación? Bien. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Ahí está la pregunta. Regresamos con ellos. Siete de la mañana con 52 minutos. Roy Campos, empatía, igualdad, positivo para el presidente. A ver, no es negativo, es decir, coincido contigo, hay algo de empatía, pero tampoco exageremos. ¿Por qué? Porque está tan polarizado el asunto que ya el grupo que donde puede generar esta empatía ya es muy bajo. Es decir, la gente que está en contra no va a dejar en este momento de estar en contra, aunque puede tomar una pausa en la crítica, ¿no? O sea, ¿por qué critico en este momento? Pero no va a decir, entonces ya apruebo su manejo de la pandemia o apruebo su gobierno. Y la parte que está a su favor, pues ahora está a su favor y tiene algún elemento para defenderlo. El grupo en donde puede modificarse por esta empatía es bajo. Entonces, por un lado, esa parte es pequeña, la que puede generar, no es exagerada. Y por otro lado, los niveles de pandemia que estamos viendo, de alguna manera son el otro lado de la balanza, ¿no? Está enfermo, sí, pero mientras las cifras crecen, estamos en el peor momento, problemas con las vacunas, es decir, tiene el otro problema, que es el problema de gobierno. Pero sí, efectivamente, el no estar, y el estar repitiendo, el no está porque está enfermo, porque su salud está bien, pero se está curando, etc., genera algo de empatía, pero no él es igual que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sufre los mismos problemas que sufriría yo para ir al hospital, para atender a un médico, para tener... solo es pequeño, creo yo. Jorge, entonces, la empatía,
no alcanza la realidad, es un poco como está sugiriendo Roy. ¿Tú coincides en que no alcanza, de que esto es simplemente una pequeña pausa, una tregua mientras él regresa al atril presidencial? Creo que todavía está en el aire, digamos, el veredicto de la opinión pública en cuanto a este tema. Y quisiera plantear lo siguiente. Yo no sé si en el tema del manejo de la pandemia, de esta guerra contra la pandemia, lo que queremos es un presidente que se identifique con la ciudadanía, sino por el contrario, queremos a alguien que sea un líder, alguien que, válgase la analogía, pues no quieres que en una guerra tu líder sea capturado por el enemigo, ¿no? Entonces, no me queda tan claro, digamos, los alcances de la empatía, porque creo que se trata de un tema donde no queremos un liderazgo político que caiga, digamos, bajo las garras de la enfermedad. Ahora, ¿cuántos líderes han caído? O sea, realmente es muy notorio. Los líderes de las principales naciones industriales han caído enfermos de COVID, todos se han recuperado. No sabemos si en algún momento el presidente ruso y el presidente de China también lo hicieron. La información allá es totalmente diferente. Pero Paco, me quedo un poco, Paco, con lo que tú decías recordando lo del 2005. ¿Tú realmente consideras que en este periodo, que va a ser un periodo de, decía yo, 15 días, el presidente va a perder, al perder presencia pública mediática, va a perder realmente puntos significativos en su nivel de aprobación? Creo que de entrada hay un público muy dividido y en algunas discusiones muy polarizado. Entonces, ciertamente, creo que aquellos que están con él, esta parte de la población que tiene él en su gobierno, creo que vas a tener este efecto al que te refieres. Va a haber una parte empática. Sin embargo, creo que este evento se presta también a una crítica, como hemos visto en redes sociales, por la falta de consistencia entre sus dichos, el manejo de la pandemia y estos hechos. Digamos, esta expectativa que él mismo tenía de que a él esto no le pasaría, de que habría formas de protegerse, el hecho de que él, a diferencia de la población, tiene acceso a servicios de salud que el promedio de la población no tiene. Creo que ahí puede venir bueno, ha venido ya una crítica severa y pues esto nuevamente nos divide, nos polariza, pero por el momento él no tiene necesariamente forma de defenderse porque no puede responder a estas críticas. Yo creo que viene un debate en cuanto él regrese a los medios y va a tener que responder a algunos de estos cuestionamientos porque este era un tema muy advertido, muy avisado. El uso de cubrebocas era un reclamo por buena parte de sus críticos, y finalmente es como si en alguna medida estos críticos hubieran tenido la razón. Entonces yo creo que más bien todavía falta un debate al cual vamos a entrar en cuanto él llegue nuevamente a estar presente en las conferencias mañaneras. Les pregunto finalmente a los tres, pidiéndoles por razones de tiempo la máxima abstracción y síntesis. ¿Este episodio va a tener un impacto en las elecciones de junio próximo, Roy? Absolutamente no. Jorge. Difícilmente, pero depende de si regresa como Boris Johnson, arrepentido, o como Donald Trump. Perfecto. ¿Y Paco Abundis? No, pero el de las vacunas sí, ¿no? que están en alguna medida entrelazados. Pero yo creo que es difícil que llegue con algún impacto hasta junio. Roy Campos, Jorge, buen día. Paco Abundis, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Síganse cuidando para que estén tan bien como los veo yo esta mañana.